La producción de films animados tiene diferentes acercamientos, como crear la historia primero y seguir dicho guión, o hacer el proceso de animación primero y seguir ese storyboard. En ambos casos, la música es un pensamiento posterior, para crear un ambiente placentero. El cine actual se apoya constantemente en el sonido, y la producción de la animación no es diferente. Ya he descrito algunos de los factores que creo hacen esta combinación tan importante, y cuán poderosa puede ser. Pero mucho de esto es la música complementando la historia y la animación, la música sirviendo como ayudante, como un pequeño extra de la obra. Es aquí donde la cultura de los videos musicales pone todo al revés, haciendo la música el principal punto y lo visual como un impulso a la misma. Video Kill the Radio Star, es decir, el video mató a la estrella de radio, es una cruel verdad de la sociedad moderna. Y las personas tienden a identificar una canción con su respectivo video como un solo ente. Creo que esta es una increíble forma alterna de disfrutar la música, pero a veces las conexiones no están bien ejecutadas, dejando dos partes ligeramente conectadas, en vez de algo que fortalezca la canción original. La realización de distintos videos para cada canción ayuda en la popularidad de los sencillos. Pero, ¿qué tal si quisiéramos hacer algo más cohesivo? Esto no será sorpresa para nadie, pero mi ejemplo favorito de todos, que usa la animación, no es otro que Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System. Interstellar, no esa. Es un film animado producido por Thomas Van Galter y Guy Manuel de Homem Cristo, el dúo electrónico conocido como Daft Punk. Tras lanzar su segundo disco, Discovery, crearon una historia que seguía cada una de sus canciones, y decidieron buscar a alguien dispuesto a animarla. Pero no estaban buscando a cualquiera, estaban buscando a su héroe de la infancia, Leiji Matsumoto, quien finalmente se unió como supervisor de la producción. Ambos miembros de Daft Punk crecieron viendo shows como Captain Harlock, así que este proyecto tomó el arte de Matsumoto, una historia con una crítica a la industria de la música pop, y el álbum de electrónica del dúo. Es aquí donde Interstellar usa las convenciones sobre música y animación de una manera completamente diferente, cambiando el enfoque de su producción. En este caso excepcional, los creadores realizaron primero la música y escribieron la historia a partir de ella, para finalmente producir una animación que enaltece todo el álbum. El resultado final es un film sin diálogo y un estilo de ópera espacial. La historia es contada haciendo a cada canción una escena distinta de la misma aventura. Esto le da a la música cierta personalidad y estos momentos se vuelven sinónimos con sus respectivas canciones. Y es por ello que decidieron lanzar las primeras canciones como sencillos y como videos musicales. La película inicia con One More Time, o Una Vez Más, la cual sirve para representar los 4 músicos, Stella, Arpeggios, Barry y Octave, cuyos nombres no son revelados hasta después en el film, pero se les da una personalidad distintiva, para que no necesites un nombre para reconocerlos. Esta parte brinda un sentimiento de paz, una canción pop disfrutada por prácticamente todos en su planeta, desde los niños hasta los ancianos. También es una canción con un concepto muy simple, divertirse. Probablemente sea la canción más pegajosa de todo el álbum. Después, Aerodynamic cambia el tono, siendo una canción que representa misterio. Su introducción nos brinda un sentimiento de incomodidad y drama. De ahora en adelante sabemos que habrá una intrigante narrativa y que no todo será representado con simples conciertos, a pesar de que seguirán estando presentes en ciertos momentos. Esta transición me parece muy natural, debido a que el motor de la narrativa es la música y fue primero concebida como un álbum interconectado. Después de esto es introducido el quinto protagonista, Shep, y esta maravillosa representación de su personalidad y motivaciones. Esta canción, Digital Love, o Amor Digital, muestra un pensamiento inocente, un amor platónico, su deseo de estar con Stella. De aquí en adelante, sabemos que la principal motivación de nuestro héroe es proteger, que es un idealista y un soñador. Todo esto solo con la letra de una canción de amor y sin ser vagos o genéricos al respecto. Esta es una de las 2 canciones con gran énfasis en el amor, pero de una forma más realista e identificable.
debido a que ambas hablan sobre las inseguridades que todos han sentido al gustarles otra persona. El último de estos 4 sencillos es Harder, Better, Faster, Stronger, más duro, mejor, más rápido, más fuerte. Por favor, no usen eso en mi contra. Que nos muestra por qué los personajes fueron secuestrados y el hecho de que nuestro mundo es parte de la narrativa. Es una canción acelerada, adecuada a este proceso de cambio. El título y la letra nos hacen pensar en desarrollo personal, pero el tipo de metamorfosis presentada es plástica, artificial, representando la música pop actual. Esto crea una dualidad entre el deseo de crecimiento personal y la manipulación de las compañías. A continuación voy a arruinar algunas de las canciones que siguen, así que si no has visto esta película, te imploro que lo hagas y regreses. No se preocupen, solo dura 1 hora. Para ver mis conclusiones libres de spoilers, vayan al siguiente tiempo. Ok, las lágrimas vienen en 3, 2, 1. Las siguientes canciones conservan esta relación entre la melodía, la historia y los elementos visuales. La quinta canción se llama Crescendos, el mismo nombre de la banda, y representa la popularización de estrellas pop. El sentimiento silencioso de Night Vision, o visión nocturna, nos habla de lo difícil que se ve todo ante la adversidad. Superheroes, como le indica el nombre, es la representación del heroísmo, y High Life, o vida de alta sociedad, nos muestra el lado oscuro de la industria disquera y el mundo de la farándula. Así que esta relación solo es posible si conoces previamente ambas piezas de entretenimiento, el film y el álbum. La siguiente, Something About Us, o Algo Entre Nosotros, sin duda es la canción más emocional de toda la película. Una vez más, la letra nos dice cómo se sienten los personajes. Mientras que el sentimiento de la canción original es acerca de una situación emocional complicada, el tono amargo establece una conexión entre amor y esfuerzo. Hay una razón por la que la letra de esta canción dura tan poco, porque la desaparición de esta hacia el final nos deja con un sentimiento de pesar. Otro momento increíble se encuentra al final, con Face to Face, o Cara a Cara, donde la fuente original es sobre enfrentar la adversidad, pero el film extiende su alcance a toda la humanidad. La emoción de que todo el mundo se una solo para ayudar a un par de personas es impresionante, ampliando su significado, algo imposible de lograr sin la animación. Por último, Too Long, que puede interpretarse como demasiado tiempo o demasiado largo, una vez más no usen esto en mi contra, nos habla del final de un largo viaje, de cómo el sentimiento de ansiedad y la emoción siempre se intensifican al final de un evento importante, retratando tanto las dificultades de concluir, como una increíble nostalgia por las dificultades del pasado y la esperanza por el futuro. Este no es un film perfecto bajo ningún concepto, debido a que algunas de las partes de la historia se sienten simplistas o demasiado irreverentes. Pero el hecho de que sea una obra entretenida, sin el uso de diálogo, con elementos visuales nostálgicos y hermosa música, es lo que me hace amarla. Recuerdo haber visto las primeras 4 escenas en MTV cuando era un niño, pensando en cómo estos, entre comillas, videos musicales se encontraban conectados y cómo se desarrollaría la historia. Compré el álbum y se convirtió en uno de mis favoritos de todos los tiempos. Años más tarde descubrí que era una historia completa y esto me sorprendió en exceso. Es impresionante cómo la historia y el álbum se complementan entre sí. Su desarrollo canción por canción y su correspondencia con las emociones de la trama es algo que nunca había visto. Existen algunas narrativas musicales que han logrado esto, como Ayreon, pero me parece increíble cuán sutil esta es y cómo lo logra prácticamente sin palabras, solo la música. Sería increíble si la industria musical pudiera mezclarse más seguido con la industria de la animación. Me gustaría ver más animaciones basadas en discos completos, pero esos son proyectos que requerirían una constante participación de ambas partes para lograrse. Aún así, esperaré lo mejor en el futuro próximo. Les ha hablado el ajolote de la animación, apasionado entusiasta de este medio. Les deseo lo mejor y recuerden, esta es una maravillosa época para estar vivos.